Lesión de la médula espinal. Introducción. La lesión de la médula espinal, traumática, es un problema de inicio brusco y, con consecuencias devastadoras sobre la vida del paciente. El tratamiento clínico implica una fase aguda, rehabilitación para restablecer el potencial y medidas posteriores para restablecer la función. El objetivo terapéutico es lograr una persona saludable que pueda elegir su propio destino. La investigación reciente ofrece la esperanza de que, en un futuro próximo, los clínicos puedan intervenir activamente para modificar y potenciar la recuperación natural. Mientras esto sucede, es necesario mejorar los resultados funcionales y la calidad de vida de los pacientes con ME. Incidencia y etiología. Los datos detallados proceden la proporción de casos masculinos, femeninos, es 3:1 aproximadamente, con un predominio masculino todavía mayor en los grupos más jóvenes. La lesión de la médula espinal puede ser traumática o no traumática. Las heridas por arma de fuego o por arma blanca suponen también una contribución pequeña, pero creciente. Un número considerable de pacientes con problemas de salud mental sufren esta lesión por saltos desde altura. Tipos de lesión de la médula espinal. La etiología no traumática es más frecuente que la traumática. La incidencia publicada del ME no traumática varía según los trastornos incluidos en la población de estudio. La lesión no traumática está causada con más frecuencia por discopatia degenerativa y estenosis del conducto vertebral, anomalías del desarrollo ejemplo, espina bífida y anomalías congénitas ejemplo, malformaciones angiomatosas, inflamación ejemplo, esclerosis múltiple, isquemia ejemplo, accidente vascular medular espinal, presión sobre la médula espinal por lesiones expansivas ejemplo, absceso o tumor extrínseco o intrínseco a la médula espinal. Cada trastorno tiene distintas características y necesidades terapéuticas. Su tratamiento se beneficia del conocimiento y las habilidades derivadas de una comprensión óptima del alma traumática. Tetraplegia. Los pacientes tetraplégicos tienen deficiencia o pérdida de la función motora, sensitiva y neurovegetativa en segmentos cervicales de la médula espinal. Las extremidades superiores están afectadas, así como el tronco, las piernas y los órganos pélvicos. En las lesiones cervicales altas puede estar afectada. La alma daña una red nerviosa compleja implicada en la transmisión, modificación y coordinación del control motor, sensitivo y neurovegetativo de los sistemas de órganos. Esta disfunción de la médula espinal provoca diversos grados de alteración de los mecanismos de homeostasis y adaptación que mantienen la salud natural de las personas. Cualquier daño en la médula espinal produce déficits que solo pueden predecirse de modo parcial, como veremos a continuación. La patología de la médula espinal influye en la deficiencia inicial y, en el pronóstico resultante. Puede correlacionarse de modo preciso con el cuadro neurología, debido a la naturaleza segmentaria de la médula espinal. La sección completa de la médula espinal es infrecuente. Es útil recordar que la incidencia del ME en el conjunto de la población ha permanecido estable a pesar de que la prevalencia global va en aumento. Sube el número de personas mayores con ME, un reflejo del envejecimiento progresivo de la población general, además de que hay más personas con ME que alcanzan la ancianidad. Con el paso de los años, ha habido un descenso significativo de la mortalidad y una preservación de la neurología en las lesiones nuevas. Los motivos son múltiples, como cambios en el uso y en el diseño de los vehículos motorizados, así como mejor conocimiento y concienciación social de los riesgos de mover a una persona lesionada. Aumento de edad en el momento de inicio de la incidencia. Aumento de la supervivencia de quienes presentan tetraplegia alta. Aumento del porcentaje de caídas en la etiología global por aumento de la población anciana. Avances en las intervenciones médicas, antibióticos de amplio espectro, fármacos neuroprotectores. Patogenia. Daño primario e inmediato. La mayoría de las lesiones traumáticas implican contusión o rotura de la médula espinal subyacente por fragmentos óseos desplazados, disco o ligamentos. Esto provoca principalmente una pérdida de axones, debido al daño sufrido por la sustancia blanca. Daño secundario. El daño secundario
especialmente la pérdida de células en la sustancia gris, se debe a un proceso secundario que comprende cambios en la permeabilidad de la membrana celular, fuga de contenido celular, liberación de factores químicos y llegada de células sanguíneas y de sustancias implicadas en la respuesta a la lesión y en la reparación subsiguiente. Este proceso ocasiona tumefacción y aumento de la presión en la médula espinal, afecta a la irrigación arterial y venosa, y produce isquemia, ausencia de las proteínas necesarias y falta de eliminación de los residuos provocados por la lesión. Problemas posteriores. Pasadas varias semanas, hay fibrosis astroglial, con formación de quistes que distorsionan la arquitectura nerviosa. En algunos pacientes, meses o años después, se forma una siringomielia, una cavidad expansiva dentro de la médula espinal, relacionada probablemente con alteración del flujo del líquido cefalorraquídeo, que puede avanzar en dirección ascendente y aumentar el daño medular espinal. Esta siringomielia postraumática puede precisar drenaje mediante derivación para evitar una expansión adicional. Ante esta posibilidad, es conveniente reevaluar periódicamente el estado neurológico y realizar una resonancia magnética RMA a intervalos regulares, para minimizar la pérdida neurológica adicional. Plasticidad de la médula espinal. Cuando se daña el nervio periférico, la reparación puede lograr una recuperación considerable de la función. Se ha demostrado que el sistema nervioso central tiene capacidad de regeneración y de recuperación. Del mismo modo, se ha planteado la hipótesis de que la médula espinal tiene capacidad para regenerarse mediante varios mecanismos. Hay estudios en marcha para identificar brote axónico y descubrir circuitos intermedulares espinales generadores de tipo central. Métodos terapéuticos en la fase postlesional inmediata. En la actualidad, existen 4 métodos principales para descubrir tratamientos para el ALME. 1. Cultivo y trasplante de células y tejidos, con células madre, adultas y embrionarias, células de Schwann y células olfativas envolventes. 2. Producción y provisión de factores estimuladores del crecimiento nervioso. 3. Eliminación de factores bloqueadores que inhiben la neuroregeneración. 4. Técnicas dirigidas a modificar la respuesta inflamatoria para minimizar la muerte neuronal y la fibrosis. El conocimiento de los sistemas de guiado axónico necesarios para una proliferación y una reconexión funcional dirigidas es esencial para recuperar una actividad funcional útil. Aunque se han logrado muchos avances en el ámbito del laboratorio, hasta ahora ninguna técnica aplicada al ser humano, a pesar de utilizar estudios clínicos bien diseñados, ha logrado resultados consistentes. Los intentos de regeneración satisfactoria de la médula espinal con lesión crónica, mediante reparación tardía, siguen siendo polémicos. La mayoría de los estudios carecen de criterios de valoración óptimos, pre y post-intervención, y muchos de ellos parecen depender de la rehabilitación intensiva asociada para demostrar pequeñas mejoras funcionales. Diagnóstico. Clasificación en lesión completa frente a incompleta, según el contexto en el que se utilizan. Desde un punto de vista terapéutico, el paciente puede ser funcionalmente incompleto si conserva alguna función motora o sensitiva por debajo del nivel de la lesión medular. El fisioterapeuta debe reconocer esta función conservada como actividad potencial, que puede ofrecer beneficios funcionales importantes al paciente. Escala de deficiencia ASIA. La clasificación del ALME tiene implicaciones importantes para el diagnóstico y el pronóstico. La escala de deficiencia ASIA comprende los criterios actualizados para valorar y clasificar los niveles funcionales del ME, incluyendo las definiciones de lesión completa o incompleta. La valoración se realiza con el paciente, en decúbito supino, para poder explorar a una persona lesionada con inestabilidad en la fase aguda. La valoración comprende 10 miotomas y 28 dermatomas. Se explora cada dermatoma mediante tacto superficial y sensibilidad al pinchazo. No exponemos con detalle aquí una descripción. El sistema ASIA define que un paciente con función neurológica, conservada por debajo del nivel de lesión, pero sin función sacra, tiene una lesión completa ASIA con zonas de conservación parcial. Si está conservada la función sensitiva S4, S5, se clasifica como lesión sensitiva incompleta ASIA B. Esto implica la conservación de haces largos,
a través de la lesión. La diferenciación en lesión completa o incompleta indica la presencia de sensibilidad en los segmentos sacros bajos S4, S5, que tiene una implicación pronóstica relevante de posibilidad de mejora neurológica. En una lesión ósea, el paciente conserva la sensibilidad de S4, S5 y la actividad motora voluntaria del esfínter anal. Si la actividad anal voluntaria está ausente, debe estar conservada la función motora en algunos músculos, inervados más de 3 niveles por debajo del nivel motor. Además, más de la mitad de los músculos clave por debajo del nivel neurológico deben tener un grado 1, 2/5. Del mismo modo, si la mitad de los músculos clave tiene un grado 3, 5/5, la lesión es ósea. Desde un punto de vista pronóstico, la investigación señala que 2 momentos apropiados para determinar esta clasificación son 72H, después de la lesión, y 1 mes después de la lesión. Es aconsejable una evaluación. Lesiones incompletas e indicadores pronósticos. Existen tipos reconocibles de lesión medular incompleta que tienden a presentarse clínicamente como combinaciones de síndromes más que de modo aislado. Los signos y los síntomas están relacionados con las regiones anatómicas afectadas de la médula espinal. Clínicamente, los tipos de lesiones incompletas se denominan como un síndrome. Análisis estadísticos recientes muestran que los tipos más frecuentes de lesiones incompletas son los siguientes: síndrome medular central, cola de caballo, síndrome de Brown-Séquard, síndrome medular anterior, alrededor del, síndrome medula posterior puro, muy poco frecuente, síndrome medular anterior. El síndrome medular anterior describe los efectos del daño medular anterior, que afecta a los haces espinotalámico y corticoespinal. La pérdida motora es completa por debajo de la lesión, y la pérdida de la sensibilidad al dolor y a la temperatura se debe a que estos haces sensitivos tienen una localización anterolateral en la médula espinal. La conservación de las columnas posteriores supone que la sensibilidad vibratoria y la propioceptiva están intactas en el mismo lado. Este síndrome puede estar causado por embolización de la arteria medular espinal anterior. Se cree que la recuperación motora es menor. Señalado originalmente, este síndrome describe el daño hemimedular sagital con parálisis ipsolateral mismo lado e interrupción de la columna posterior, que produce pérdida de la propiocepción, además de pérdida contralateral lado contrario de la sensibilidad térmica y dolorosa. La sensibilidad dolorosa y térmica relativamente normal en el mismo lado se debe a que el haz espinotalámico cruza al lado a nivel de su entrada en la médula espinal. Esta lesión medular espinal está causada clásicamente por apuñalamiento. Este síndrome tiene pronóstico favorable, ya que casi todos los pacientes pueden andar. La teoría es que, a pesar de la pérdida de sensibilidad al pinchazo en un lado de la médula espinal, los axones del lado contrario de la médula espinal pueden facilitar la recuperación. Lesión medular central. Están más afectadas las extremidades superiores que las inferiores, y este síndrome ocurre habitualmente en pacientes ancianos con espondilólisis cervical. Debido a los cambios degenerativos en la columna vertebral, hay osteofitos y posibles abombamientos discales, además de cambios espondiloartrósicos en la región anterior de la columna vertebral. Posteriormente, el ligamento amarillo está engrosado. Una lesión por hiperextensión comprime la médula espinal en el conducto vertebral estrecho e interfiere con la irrigación sanguínea. Esta irrigación sanguínea puede estar ya comprometida en una persona mayor y, por tanto, tiene menos lesión de la cola de caballo. Produce parálisis flácida por daño del nervio periférico a este nivel de la columna vertebral, que habitualmente afecta a varios niveles con interrupción variable de las raíces sacras. Lesión medular posterior. Este trastorno infrecuente daña las columnas posteriores, sensibilidad táctil superficial, propioceptiva y vibratoria, con conservación de la función motora y de las vías del dolor y de la temperatura. No obstante, el paciente presenta una ataxia profunda por pérdida de sensibilidad propioceptiva. Recuperación de la lesión de la médula espinal incompleta. Es esencial referirse a la evidencia de recuperación en curso en un ALME y tenerlo en mente al tratar a estos pacientes. La recuperación es uno de los pensamientos principales del paciente al participar en la rehabilitación. El 90% de los pacientes con ALME incompletas consiguen cierta recuperación de un nivel motor,
en las extremidades superiores en comparación con el 70-85% de los pacientes con lesiones completas. La conservación de la sensibilidad al pinchazo en un dermatoma es un indicador excelente de aumento de la recuperación de la fuerza motora, y se ha comprobado que la conservación de la sensibilidad al pinchazo por debajo del nivel de la lesión en los dermatomas sacros es el mejor indicador de recuperación útil, ya que el 75% de los pacientes recuperan la capacidad de andar. El 50% de los pacientes sin conservación sacra logran cierta recuperación motora, pero sin utilidad funcional. Algunos estudios han observado que los pacientes con ME incompleta mejoran su actividad motora, aunque lentamente durante el segundo año, después de la lesión, con excepción de los tetraplégicos incompletos, que no presentan discriminación afilado/oblicua romo ni tampoco recuperación motora en la extremidad inferior. En los parapléjicos incompletos, el 85% de los músculos recuperaron un grado contra la gravedad en el primer año, pero si no hay actividad inicialmente, solo el 26% recuperaron un grado contra la se acepta, en general, que los pacientes con ME incompleta solo logran una recuperación útil en los 2 años siguientes a la lesión, pero, en la experiencia de los autores de este libro, la recuperación puede seguir lentamente durante al menos 5 años o más, sobre todo en los tetraplégicos incompletos. Tratamiento inmediato. Cuando se produce un accidente con un ME, hay que sospechar otras lesiones y registrar las circunstancias del incidente. El dolor, la equimosis y/oblicua o una deformidad palpable son hallazgos frecuentes. Es un momento crucial para que el tratamiento apropiado aumente las probabilidades de supervivencia de las fibras de la médula espinal. La manipulación correcta evita daños adicionales innecesarios y son muy útiles los siguientes consejos sencillos. Hay que pedir al paciente que no se mueva. Hay que comprobar la vía respiratoria y la respiración. Si es necesario un traslado, la transferencia debe ser delicada, evitando las torsiones. Para levantar al paciente son necesarias 4 personas como mínimo, con una de ellas, como líder para coordinar el equipo. Debe colocarse al paciente en decúbito supino con la cabeza y el cuerpo bien alineados. Si está inconsciente, hay que atar y apoyar al paciente sobre una tabla para permitir la inclinación y evitar la aspiración. La curvatura vertebral normal debe mantenerse con ropa enrollada. Hay que proteger la piel de la presión y de la ulceración, retirando objetos de los bolsillos, o quitando la ropa. Deben evitarse los puntos de presión, en los talones sobre superficies duras o el contacto de las rodillas. Las ambulancias disponen de distintas tablas de inmovilización vertebral, camilla de cuchara y palas, o tijera y collarines para mover a los pacientes. Es esencial mantener la oxigenación y la tensión arterial. Si es posible, debe realizarse una exploración motora y sensitiva para una neurovaloración inicial. Tratamiento general agudo. Aunque el daño principal está en la médula espinal, puede estar afectado cualquier sistema de órganos. También hay que prestar mucha atención a los antecedentes y a las circunstancias psicológicas y sociales postraumáticas, porque son elementos inevitables para el éxito o el fracaso de la rehabilitación. Es necesaria la participación de especialidades y disciplinas agudas y de rehabilitación, para proporcionar un método de tratamiento integral en el que todos los miembros del equipo trabajan con objetivos comunes. Tratamiento del traumatismo. Es muy importante mantener la continuidad desde el lugar en el que se produce la lesión, primeros auxilios, traslado en ambulancia/oblicua helicóptero, unidad de urgencias/oblicua traumatología, reanimación, investigación y, hasta la estabilización, con intervenciones quirúrgicas/oblicua no quirúrgicas apropiadas, y después durante el ingreso, para un tratamiento continuo especializado. Ingreso hospitalario. En la actualidad, después de sufrir un ME la persona queda ingresada en la unidad local de urgencias o de traumatología. Se lleva a cabo una valoración física y neurológica completa, y se toma una decisión sobre el traslado a una unidad especializada. Los estudios de imagen, radiografías y tomografía computarizada pueden aportar información fiable sobre la estabilidad, inmovilización, soporte vital traumático avanzado.
Cirugía de descompresión y de estabilización si es necesario. Tratamiento hospitalario agudo. Las recomendaciones de tratamiento agudo del traumatismo están bien consolidadas. El tratamiento del paciente Colme tiene características especiales relacionadas con la sideраción medular espinal. Respiración. Uno de los problemas puede ser la parálisis de los músculos respiratorios. Los pacientes con lesiones medulares cervicales agudas pueden cansarse al respirar. La pulsioximetría es un indicador somero de la dificultad respiratoria, porque mide solo la saturación de la hemoglobina y no la presión parcial de oxígeno. Cualquier signo de desaturación o de descenso de la saturación debe ser corregido por el equipo de cuidados intensivos para mantener la oxigenación y evitar daño medular espinal adicional. Es vital monitorizar la frecuencia respiratoria de los pacientes, el tipo de respiración y el color, así como detectar la somnolencia o la conducta alterada. La gasometría arterial puede ser el factor crítico para decidir si es necesario el soporte ventilatorio. La insuficiencia respiratoria sigue siendo una de las causas principales de muerte en la tetraplegia aguda, mientras que la neumonía es la causa principal de muerte. Circulación. La inervación simpática del corazón se realiza mediante ramas cervicales, cervicotorácicas y torácicas altas del tronco simpático. Las lesiones cervicales y torácicas altas pueden producir alteración simpática con deterioro de la respuesta de taquicardia. Por tanto, la frecuencia cardíaca puede provocar confusión en presencia de shock circulatorio. Hay vasodilatación cutánea en los dermatomas por debajo de la lesión. Esto produce un descenso de la tensión arterial. La reposición imprudente de líquidos para subir la tensión arterial puede provocar edema pulmonar. La aspiración faríngea, el sondaje uretral o la simple reposición del paciente pueden producir sobreestimulación vagal y bradicardia. Puede ser necesaria la atropina intravenosa para restablecer una frecuencia cardíaca normal. Los pacientes tetraplégicos son incapaces de mantener la temperatura corporal debido a la alteración neurovegetativa, lo que hace que adopten la temperatura ambiente. Este es un fenómeno de cese de la función del sistema nervioso por debajo del nivel de la lesión de la médula espinal y puede estar causado por la pérdida de los impulsos nerviosos descendentes. Es previsible que varios segundos a meses después, la parálisis flácida y la reflexia de la sideración medular sean sustituidas por hiperexcitabilidad, reflejada clínicamente como hiperreflexia, espasticidad y espasmos. Hace poco tiempo se ha comprobado que este es un periodo crítico en el que la secuencia de intervenciones potenciales puede influir en la recuperación de los sistemas neurológicos. Varios estudios señalan que existe crecimiento sináptico competitivo en los espacios sinápticos que han quedado vacíos. Estos sitios transitoriamente vacantes se abren a la reocupación por axones conservados. Es en ese momento cuando las intervenciones deben ir encaminadas idealmente al crecimiento sináptico implicado en el movimiento voluntario, y no a las neuronas segmentarias locales implicadas en la espasticidad y en la hiperreflexia. Se observó que es infrecuente ver pacientes con sideración medular espinal completa y totalmente arrefléxicos. Una espasticidad pronunciada casi inmediatamente después de la lesión es indicativa de un ALME incompleta. En estos pacientes, la valoración del movimiento voluntario precisa una diferenciación minuciosa. En experiencia de los autores, la elevación del tono muscular y la aparición de movimientos involuntarios pueden hacer que los pacientes crean erróneamente que presentan un retomo de la actividad funcional. La piel desnervada tiene riesgo de daños por presión desde los 20-30 min siguientes a la lesión. Si esto ocurre, puede causar problemas y retraso en el proceso de rehabilitación. El personal clínico que atiende al paciente debe estar vigilante para comprobar el estado de la piel y debe registrar la presencia de marcas rojas. Aparato digestivo. La ALME puede producir íleo y distensión gástrica, que pueden limitar la movilidad del diafragma, comprometiendo todavía más la respiración. En ausencia de ruidos intestinales, es necesario colocar una sonda nasogástrica. Pueden aparecer úlceras gástricas por estrés, por lo que se recomienda la profilaxis con protectores de la mucosa. Vejiga urinaria. La sideración medular espinal causa retención de orina, por lo que debe colocarse una sonda urinaria en todos los pacientes, para controlar el flujo de orina y evitar los daños por distensión excesiva.
Estabilización vertebral frente a tratamiento conservador. Las fracturas vertebrales pueden clasificarse como estables, inestables o semiestables, es decir, estables en el momento, pero con probabilidad de inestabilidad durante las actividades cotidianas. Se mantiene la discusión entre partidarios y contrarios a la estabilización quirúrgica de la columna vertebral, pero las indicaciones quirúrgicas van en aumento. La definición de inestabilidad o estabilidad de una lesión vertebral ha logrado bastante consenso en la actualidad, aplicando el concepto de las tres columnas. Hay coincidencia general en que el restablecimiento de la anatomía del conducto vertebral es apropiado para aumentar al máximo la probabilidad de recuperación de la médula espinal. Existen dudas sobre si la recuperación neurológica o el grado de inestabilidad vertebral a largo plazo difieren con tratamiento conservador o quirúrgico. La cirugía intenta minimizar el deterioro neurológico, restablecer la alineación y la estabilidad, facilitar la movilización temprana, disminuir el dolor, acortar la estancia hospitalaria y evitar las complicaciones secundarias. El análisis de la evidencia de la última década no identifica el momento oportuno ni el papel de la descompresión quirúrgica temprana. La intervención quirúrgica en las 72 H siguientes a la lesión es segura y, en ciertas circunstancias, es conveniente una descompresión urgente, que puede mejorar los resultados neurológicos. Desde los puntos de vista de la fisioterapia y la psicología, la capacidad de movilización de un paciente contra la gravedad es un resultado deseable de la cirugía. Esto puede lograrse 7-10 días después de la cirugía y acorta el ingreso hospitalario. Tratamiento de las lesiones agudas en T4 y por encima. La estabilización quirúrgica puede lograrse mediante fijación posterior, anterior o combinada. Los pacientes con tratamiento conservador son inmovilizados mediante reposo en cama, y según el grado de inestabilidad puede. Comment by Kevin 2019, 07, 02 T14 28 00Z. Ser necesario mantener la alineación vertebral mediante tracción cutánea. La tracción se aplica habitualmente mediante una corona. Puede estar indicada la movilización precoz, y puede lograrse utilizando una órtesis en fisioterapia aguda. La duración de la inmovilización varía según la gravedad de la lesión ósea y la inestabilidad ligamentosa, además de si se ha realizado cirugía o no. Pueden estar afectados varios segmentos vertebrales, y esto influye también en la duración del reposo en cama. Las fracturas en varios niveles de la columna vertebral suelen recibir tratamiento conservador mediante tracción con halo y un periodo de inmovilización con collarín rígido. El reposo en cama dura 3 meses aproximadamente. Al empezar la movilización, los pacientes con cualquier grado de lesión utilizan habitualmente un collarín de diversos tipos, según su estabilidad. Tratamiento de las lesiones agudas en T4 y por debajo. Las fracturas toracolumbares son más frecuentes en el nivel con más movilidad. Los pacientes con lesiones inestables en T9 y por debajo no deben tener las caderas flexionadas más de 30 grados para evitar la flexión lumbar. Las fracturas en cuña estables suelen recibir tratamiento conservador con una órtesis o una escayola o similar tipo chaleco. Las fracturas por restallido inestables con compresión medular espinal precisan descompresión y fijación quirúrgicas. Por lo general, una técnica de fijación anterior y posterior precisa el uso postoperatorio de una órtesis durante 3 meses. Si la columna vertebral es estable en la región anterior, puede ser suficiente una estabilización posterior. En esta situación se recomienda usar una órtesis durante 6 meses. Las técnicas de protección con órtesis varían mucho entre los distintos hospitales. Puede fabricarse un corsé de plástico rígido moldeado a partir de un molde de yeso individual. Se comercializan numerosas órtesis prefabricadas y también se emplean otros materiales para fabricar una órtesis, por ejemplo, corsés de cuero. Problemas especiales asociados a lesión de la médula espinal. Osteoporosis. La osteoporosis es una pérdida de masa ósea que no altera la proporción entre mineral y matriz orgánica. Se cree que la inmovilización durante periodos prolongados y la vida sedentaria aumentan la reabsorción ósea y provocan osteoporosis. En los 4 meses siguientes a un ALME, se produce una pérdida rápida de minerales óseos. Distintos datos obtenidos en estudios clínicos son, a 1 año, la densidad de masa ósea
disminuye un 27%, en el cuello femoral, un 25%, en la diálisis femoral y un 43% en el fémur distal. Este descenso continúa en la pelvis y, en las extremidades inferiores más de 10 años, después de la lesión, y puede alcanzar el 50%. Los tetraplégicos pueden perder hasta el 16% de su densidad de masa. Enfermedades neurológicas y neuromuscular, o sea, en las extremidades superiores. La osteoporosis puede causar fracturas de los huesos largos durante maniobras relativamente simples, como transferencias o movimientos pasivos. La incidencia de fracturas es del 1% en el año siguiente a la lesión, del 1,3% anual entre 1-9 años, del 3,4% anual entre 10-19 años y del 4,6% anual entre 20-29 años. Se ha comprobado que la movilización precoz con apoyo en carga puede prevenir o ralentizar la pérdida mineral ósea. La densidad mineral ósea puede conservarse en los huesos por debajo del nivel de lesión. A menudo se plantea la cuestión de si el paciente que no se ha sentado durante años debe volver a levantarse. Hay diversas opiniones sobre cómo actuar, bien volver a levantarse recto o comenzar un programa de apoyo en carga con una camilla basculante, combinado habitualmente con fármacos potenciadores del hueso y seguimiento mediante densitometría ósea, antes de volver a levantarse en un marco. Este consejo es empírico y, por tanto, a pesar de muchos estudios, no se ha obtenido una orientación clara. Osificación heterotópica. La calcificación en el músculo desnervado o con lesión de la MUNS sigue siendo un proceso mal conocido frecuente en los pacientes con David et al. 1993. En las fases iniciales puede confundirse con una trombosis venosa profunda, porque produce tumefacción, cambio de color y aumento de temperatura de la piel, habitualmente en relación con una articulación. Durante el proceso activo, el análisis bioquímico sanguíneo muestra una fosfatasa alcalina alta. Puede causar disminución de la amplitud de movimiento y dificultad para sentarse. Si la osificación aparece alrededor de las caderas, puede provocar problemas por presión adicionales. El tratamiento de este trastorno. Conviene recordar que el estiramiento debe ser suave, porque, en exceso, puede favorecer la aparición de este trastorno. Vejiga urinaria. Las complicaciones urológicas del ALME producen riesgos importantes de morbilidad y mortalidad. Para una revisión, el daño sufrido por la médula espinal altera los controles nerviosos de la función urinaria. El objetivo del tratamiento es lograr un sistema que garantice la seguridad, la continencia y mejore el problema social. En la fase aguda, se sonda la vejiga para permitir la evacuación libre, aceptar las fluctuaciones en la entrada y salida de orina, y evitar la distensión vesical. Entonces se realiza un sondaje intermitente. Después de finalizar la sideración medular espinal, se emplean estudios urodinámicos para identificar la conducta vesical urgente. Puede utilizarse estimulación eléctrica de las raíces sacras anteriores, principalmente para controlar la evacuación urinaria, pero también puede facilitar la defecación y la erección peniana por separado. No debe fomentarse la micción refleja golpeando la pared abdominal o frotando la región medial del muslo, porque la vejiga urinaria no está protegida frente a complicaciones por hiperreflexia. Intestino. Aunque no son frecuentes las complicaciones en el intestino, sí es frecuente un problema social que a menudo se percibe por los pacientes como peor que la parálisis de las extremidades. Los laxantes pueden conseguir una frecuencia de defecación dentro de la normalidad. En el estreñimiento resistente al tratamiento pueden ser útiles los enemas ocasionales. Puede ser beneficioso aumentar el uso de estimuladores de las raíces sacras anteriores y emplear otras técnicas quirúrgicas. El elemento fundamental del tratamiento intestinal es lograr un patrón previsible y disminuir al mínimo la incontinencia, la impactación y la interferencia con las actividades cotidianas. Fertilidad. La fertilidad suele estar conservada en las mujeres, con normalización del ciclo ovulatorio en los 9 meses siguientes a la lesión. Sin embargo, la fertilidad de los hombres es problemática. El aumento de las tasas de fertilidad de los hombres, después de un ALME, ha sido posible gracias a varios avances técnicos importantes. Estos incluyen mejores métodos de obtención y de potenciación del esperma, como electroeyaculación,
y mejores técnicas para lograr la fertilización con esperma de calidad y cantidad limitada. Reflexiva neurovegetativa. Puede describirse como una disfunción del sistema nervioso simpático, que produce hipertensión, bradicardia, cefalea con piloerección, dilatación capilar y sudoración por encima del nivel de lesión. Algunos o todos estos signos pueden ser consecuencia de un estímulo nocivo, como distensión vesical o rectal. Si aparecen, el paciente debe sentarse, recibir la medicación apropiada y tratar la causa subyacente. Tanto los pacientes como los terapeutas deben saber que la hipertensión puede llegar a producir una hemorragia cerebral, por lo que debe tratarse como una emergencia. Los síntomas leves de disreflexia neurovegetativa actúan como señales para el aseo de los pacientes, y la provocación de los síntomas se ha empleado de modo incorrecto, en opinión de los autores, para mejorar el rendimiento deportivo. Fisioterapia aguda. En la fase inmediata después de la lesión, la fisioterapia debe consistir principalmente en prevención de las complicaciones respiratorias y circulatorias, así como en cuidados de las zonas de presión. Cuando la sideраción medular espinal empieza a desaparecer, hay que abordar otros problemas físicos, como dolor, debilidad e hiperreflexia, que provocan contractura. Principios de valoración de la deficiencia. La valoración debe efectuarse lo antes posible después del ingreso, para tener datos de referencia sobre la función, identificar los posibles problemas específicos en el futuro y aplicar medidas profilácticas. Se obtienen los detalles de la lesión, incluyendo los resultados de pruebas relevantes, por ejemplo, función respiratoria, frecuentes en la valoración sensitiva. Al explorar la sensibilidad de un paciente con una lesión cervical, los niveles sensitivos se exploran en la región anterior del tronco en dirección descendente. El paciente puede confirmar cierta sensibilidad en la región anterior del tórax por encima de la línea de los pezones. Esto se confunde a menudo con una conservación de la sensibilidad, T1, T2, pero, en realidad, es una inervación por C3, C4 de la zona del babero por el nervio supraclavicular. Objetivos terapéuticos en la fase aguda. Los objetivos principales son los siguientes: establecer un régimen respiratorio profiláctico y tratar cualquier complicación. Lograr un estado respiratorio independiente si es posible. Mantener la ATM completa de todas las articulaciones, dentro de las limitaciones marcadas por la estabilidad de la fractura. Vigilar y tratar el estado neurológico de modo apropiado. Mantener barra oblicua, fortalecer todos los grupos musculares, inervados, y facilitar patrones funcionales de actividad para ayudar a restablecer la función donde sea posible. Apoyar y enseñar al paciente, cuidadores, familia y compañeros. Espasticidad. Dado que la médula espinal es más corta que la columna vertebral, las lesiones vertebrales más bajas no implican daño en la médula espinal, pero sí en las raíces nerviosas, que determina la presencia de espasticidad. La médula espinal acaba, por lo general, en la primera o segunda vértebra lumbar. Por debajo de este nivel, las raíces nerviosas descienden en forma de cola de caballo y salen en sus niveles vertebrales respectivos. Por tanto, las lesiones en estos niveles más bajos son lesiones nerviosas periféricas MUNI. Un paciente con una lesión en el cono o más alta, es decir, una lesión de la motoneurona superior MUNS, puede presentar un grado diverso de espasticidad. La debilidad es parcial o total, pero puede estar conservado el estado muscular global en cierto grado, debido al aumento del tono. Un paciente con una lesión de la MUNI, por debajo del nivel T12, presenta parálisis flácida o debilidad solamente. Es obvio que este límite en el nivel T2 es una norma general, porque la anatomía de una persona puede ser inusual. Lesiones cervicales y posibilidad de lesiones del plexo braquial. En el periodo inmediato de valoración del paciente, después del ingreso por un ALME, es muy difícil determinar la causa de la pérdida de movilidad. Esto resulta especialmente difícil en las lesiones cervicales, donde hay una probabilidad sustancial de afectación del plexo braquial. Durante la valoración, los músculos de la extremidad superior pueden ser débiles o flácidos, y puede asumirse que se debe a la sideración medular espinal. Si el mecanismo de lesión o la ARM indican un daño tisular más extenso, es muy recomendable considerar la presencia de una lesión de la MUNI. Esto puede valorarse de modo amplio, mediante estudios de conducción nerviosa,
aunque pueden obtener en la unidad de tratamiento intensivo y agudo. Una prueba más rápida y amplia es aplicar estimulación eléctrica neurotrófica a los músculos inervados por las raíces nerviosas lesionadas. Solo un nervio periférico intacto conduce y produce una contracción muscular. Por eso, esta es una prueba diagnóstica útil para determinar una lesión del plexo braquial. Lo más importante es identificar dicha lesión lo antes posible para facilitar la reparación primaria del plexo braquial. Tratamiento respiratorio. Efecto de la lesión de la médula espinal en el sistema respiratorio. La respiración es una actividad motora compleja que utiliza músculos de disfunción de niveles. Los pacientes con lesiones de TI más altas pierden el 40–50% de su función respiratoria, pero la mayoría de los pacientes con lesiones cervicales tienen una capacidad pulmonar vital. Por tanto, todos los pacientes con lesiones cervicales precisan una evaluación completa de la eficiencia respiratoria, mediante espirometría y PO2 en las semanas siguientes a la lesión. Para un estudio global de la fisiología respiratoria con explicación de las pruebas diagnosticadas mencionadas y sus valores normales, remitimos al lector a libros de texto relevantes. Dada la etiología del ALME, muchos pacientes sufren lesiones asociadas que afectan a la respiración. La contusión pulmonar o el neumotórax o hemoneumotórax son frecuentes en los pacientes con lesiones torácicas, relacionadas a menudo con impacto contra el volante. A las 24–48 h de la lesión, producen deterioro de la función respiratoria con descenso de la PO2. Este es un problema grave y puede ser necesaria la ventilación mecánica, a veces durante varias semanas. En otros pacientes, el deterioro de la función respiratoria, en los primeros días, después de la lesión, puede estar relacionado con una lesión de la médula espinal ascendente de 2 o 3 niveles medulares por edema o extensión de la hipoxia en la médula espinal, o probablemente por cansancio. Esto también puede hacer necesaria la ventilación mecánica durante un periodo de tiempo seguida de retirada del respirador cuando recupera la función medular espinal. En ocasiones, el nivel ascendente más alto puede convertirse en el nivel permanente. Si persiste una hipoxia considerable, especialmente asociada a hipotensión arterial, puede aumentar el daño medular espinal. Estos pacientes mejoran su capacidad respiratoria mediante entrenamiento respiratorio. La atelectasia es frecuente en los pacientes con ME. La infección y la neumonía consiguientes causan todavía bastante morbilidad y cierta mortalidad en los tetraplégicos. A menudo es necesaria una traqueotomía profiláctica para facilitar la expulsión efectiva de secreciones. Las lesiones cervicales altas son propensas al broncoespasmo y a la hipersecreción bronquial por alteración de la respuesta simpática. Para mantener una ventilación adecuada, puede ser necesario un tratamiento apropiado con broncodilatadores combinado con técnicas manuales. La lesión de la médula espinal se acompaña, con frecuencia, de lesiones torácicas y craneoencefálicas que provocan problemas respiratorios propios que también hay que valorar. Músculos que afectan a la función respiratoria. Los músculos abdominales son esenciales para la expiración forzada y la tos efectiva. También estabilizan las costillas bajas y ayudan a la función del diafragma. Los músculos intercostales tienen una función inspiratoria predominante como músculos principales, pero también como fijadores del diafragma. Estos grupos musculares realizan, aproximadamente, el 40% del trabajo motor respiratorio. El diafragma es el principal músculo inspiratorio, pero depende de otros músculos, para aumentar al máximo la eficiencia. Los músculos accesorios inervados por los nervios C1, C8 y por el occipar craneal, son el trapecio, esternocleidomastoideo, elevador escapular y escalenos. Estos pueden actuar como músculos únicos de la inspiración, durante periodos de tiempo cortos, pero, si el diafragma se paraliza, no pueden mantener una ventilación adecuada de modo prolongado, sin ayuda entrenamiento muscular inspiratorio en las secciones tratamiento respiratorio agudo y control de las complicaciones y rehabilitación, tratamiento respiratorio regulares, movimiento torácico, el uso de músculos accesorios y la función del diafragma pueden explorarse mediante palpación en el borde costal inferior. La parálisis muscular altera la mecánica respiratoria. Algunos estudios han demostrado que la distensibilidad de la pared torácica
puede disminuir más del 50% en los pacientes tetraplégicos. En las lesiones que producen parálisis de los músculos abdominales e intercostales, las costillas bajas se hunden en inspiración por un movimiento paradójico. Estas anomalías disminuyen la eficiencia del diafragma para generar presión intratorácica negativa, lo que disminuye el volumen pulmonar y la eficiencia de la ventilación. En la exploración hay que observar cualquier asimetría en el movimiento de la pared torácica y la frecuencia respiratoria. El compromiso extremo de la ventilación, asociado a lesión de la médula espinal. Auscultación sistemática. Las técnicas son las mismas que en cualquier otro paciente. La exploración puede verse dificultada por los problemas, para mover al paciente con facilidad para auscultar todas las regiones pulmonares. El momento oportuno de la auscultación debe coordinarse con las sesiones de cambios posturales, siempre que sea posible. Capacidad vital forzada. La capacidad vital forzada es un indicador objetivo de la función muscular respiratoria fácil de cuantificar. Igual que el flujo expiratorio máximo, se usa en la fase aguda, para valorar el estado respiratorio. Si la CF es menor de 11, el terapeuta puede optar por aplicar respiración con presión positiva intermitente RPI, por ejemplo, el respirador BIRD, o presión positiva intermitente doble en la vía respiratoria, PID. Esta ventilación asistida puede usarse de modo profiláctico, para mantener y aumentar el volumen inspiratorio y, para facilitar la expulsión de secreciones. Es un complemento útil de las técnicas manuales activas en pacientes con retención de esputo y colapso pulmonar, y puede utilizarse para administrar broncodilatadores. La ventilación programada se aplica normalmente si la CF baja de 500.000, pero también puede estar indicada en algunos pacientes, con CF alrededor de 11, según otras complicaciones, que pueden alterar el ciclo de respiración activa. En pacientes con dolor intenso por fracturas costales y lesiones de tejidos blandos asociadas, puede usarse una mezcla de óxido nitroso y oxígeno y, si es adecuado, introducirla en el encuito RPI. Se ha observado también que la estimulación nerviosa eléctrica transcutánea en ET es efectiva para mitigar el dolor. Los ejercicios de respiración y el entrenamiento muscular respiratorio pueden incluir también el uso de RPI y de espirometría incentivada en la fase aguda. La evidencia para recomendar estas técnicas no es firme, sin embargo, en la experiencia de los autores, ha sido un complemento óptimo de los tratamientos manuales. Tos. Un paciente con una lesión por encima de T6 impide una tos efectiva, porque anula la acción de los músculos abdominales. El fisioterapeuta puede compensar esta pérdida mediante la tos asistida para que el paciente pueda expulsar las secreciones CUSA para provocar la tos mediante introducción de presión positiva, seguida de retirada de la presión negativa con una mascarilla facial para facilitar la expulsión de secreciones. Precauciones. Precauciones al tratar una lesión de la médula espinal inestable. Con paraplegia inestable, T9 y por debajo limitar la flexión de la cadera, a 30 grados postura del sastre. Con tetraplegia inestable, sujeción del hombro para lesiones en T4 y por encima durante los movimientos de la extremidad inferior y los movimientos de la extremidad superior por encima de 90 grados de flexión y abducción glenohumera. Los espasmos intensos durante los movimientos de la extremidad pueden alterar la alineación vertebral. Sujeción del hombro. Deben aplicarse técnicas respiratorias bilaterales y con sujeción del hombro. Conviene evitar la amplitud de movimiento extrema. Acuerdo nacional ni internacional entre la mayoría de los cirujanos de columna preguntados sobre si es necesario sujetar el hombro del paciente, denominado control de hombro durante algunas técnicas terapéuticas. Hay algunos centros de fisioterapia que aconsejan estabilizar la cabeza del paciente y sujetar los hombros en la cama, mientras realizan movimientos con las piernas o durante la fisioterapia torácica. También se recomienda esta estabilización al mover los hombros por encima de 90 grados, sobre todo si el paciente tiene un grado elevado de espasticidad. Tratamiento respiratorio agudo. Si no hay otras complicaciones respiratorias, el fisioterapeuta debe enseñar ejercicios respiratorios profilácticos para favorecer la expansión torácica y mejorar la ventilación. La espirometría incentivada es útil en pacientes con lesiones torácicas altas y medias, para que tanto el paciente como la familia
tengan una retroalimentación positiva durante los ejercicios respiratorios. Hay que prestar atención para mantener la estabilidad de la columna vertebral. Se recomienda sujetar los hombros al realizar la TOS asistida en los pacientes con lesiones en T4 o por encima. En estas circunstancias, siempre deben emplearse técnicas bilaterales para mantener la alineación vertebral. El drenaje postural adaptado para una lesión inestable se efectúa con camas giratorias especializadas que mantienen la alineación vertebral. Ventilación. Puede ser necesario usar ventilación asistida. La intervención preventiva antes de que el paciente se agote facilita el tratamiento ulterior. La intubación programada es, probablemente, menos dañina para la médula espinal que la intubación tras una parada cardíaca. El tratamiento respiratorio para el paciente, ventilado con lesión de la médula espinal, es parecido al de otros pacientes ventilación, aparte de la vigilancia añadida para proteger el foco de fractura vertebral. La retirada gradual del respirador debe comenzar en cuanto se estabiliza el estado del paciente. Es importante evitar el cansancio en esta fase, mediante vigilancia intensiva para que la CF no baje más del 20% o que la frecuencia respiratoria no suba por encima de 25-30 respiraciones por minuto. Los pacientes en los que no es posible realizar la retirada gradual habitualmente con mayor grado de parálisis del diafragma, requieren ventilación a largo plazo. Aspiración. Debe realizarse con cuidado en pacientes con ME y no se recomienda en el paciente no intubado cervical, porque no es posible extender el cuello para abrir la vía respiratoria. Es importante asistir la TOS cuando se estimula el reflejo de la tos, porque estimular solo el reflejo no produce una tos efectiva. En los pacientes con lesiones por encima de T6 se interrumpe el estímulo simpático toracolumbar. Durante la aspiración, el nervio vago no tiene oposición y el paciente puede estar hipotenso y bradicárdico, lo que puede conducir a una parada cardíaca. La estimulación endotraqueal puede provocar una respuesta similar. La aspiración causa estimulación vagal a través de los cuerpos carotídeos, que transmiten impulsos al encéfalo mediante los nervios glosofaríngeos y son sensibles a la falta de oxígeno. Por esta razón, es conveniente preoxigenar al paciente, monitorizar la frecuencia cardíaca y tener atropina preparada. Facilitación activa asistida del movimiento y los movimientos pasivos. Es importante facilitar y utilizar cualquier movimiento activo presente, porque la mayoría de los pacientes con ME tienen una lesión incompleta. Durante la fase aguda, mientras el paciente está inmovilizado en cama, el fisioterapeuta puede ayudar a aprovechar el potencial de recuperación funcional. Si el paciente tiene algún movimiento activo, hay que animarle a participar en la actividad, que debe ser intencional si es posible. Para conseguir un patrón de movimiento coordinado recordado durante los movimientos asistidos, los esfuerzos deben encaminarse a colocar las cinturas articulares en alineación funcional, antes de mover las extremidades. Durante un periodo de reposo, en cama prolongado, el paciente con ME pierde su esquema corporal, la representación dinámica tridimensional interna de las propiedades espaciales y biomecánicas del propio cuerpo, en la región parietal del cerebro. Esto significa que las diferentes articulaciones del cuerpo no son identificadas con claridad durante el movimiento. Al intentar una actividad funcional, la persona no es capaz de distinguir las diferentes partes de un movimiento, y esto provoca un patrón de masa anómalo. Hay que tener cuidado de activar cada movimiento articular para conseguir el mejor resultado posible y de inducirlo en la preparación del cuerpo para los cambios, en los ajustes posturales resultantes del movimiento voluntario. El mapa corporal presenta cambios mediante movimientos pasivos con el paciente, visualizando el movimiento y, en presencia de cierta retroalimentación sensitiva. Puede usar férulas para apoyo articular, y para mantener la amplitud de movimiento articular y la longitud muscular. Esto puede ser esencial para disminuir el dolor articular, proporcionar estabilidad durante el movimiento y prevenir la contractura. También puede argumentarse que el uso de férulas puede limitar la actividad mediante atenuación del impulso aferente debido a sensación de sábana y restricción del movimiento. La electroestimulación funcional EF
es un complemento útil para mejorar el movimiento donde solo se dispone de una contracción mínima. Del mismo modo, la retroalimentación electromiográfica puede ayudar al paciente a mover en ausencia de sensibilidad completa. Los objetivos de todos los movimientos son los siguientes: facilitar la circulación, mantener la longitud muscular, prevenir el acortamiento y la contractura de tejidos blandos, mantener la ADM completa en todas las articulaciones, mantener y recordar los patrones de movimiento. Los movimientos empiezan inmediatamente después de la lesión y, a continuación, se exponen los aspectos importantes para los pacientes con ME. Los movimientos del hombro se realizan habitualmente al menos 2 veces al día, y los de la pierna, 1 vez al día para detectar cualquier recuperación del movimiento. En las fracturas lumbares y torácicas bajas, debe mantener la flexión de la cadera por debajo de 30 grados, para evitar la flexión lumbar, hasta que se haya logrado la estabilidad. Por tanto, la flexión de la rodilla debe realizarse en posición de Taylor, es decir, de rana. Hay que prestar atención especial a lo siguiente: estiramiento de las flexores digitales con la muñeca en posición neutra, para conservar la pinza de tenodesis. Comprobar que puede cenar bien el puño con extensión de la muñeca. Pronación y supinación con el codo, en flexión y en extensión. Elevación completa y rotación lateral del hombro desde el primer día. Estiramiento de la cabeza larga del tríceps, brazo en elevación con el codo en flexión. Estiramiento bilateral del romboides, sin torsión de la columna cervical. Estiramiento de las fibras altas del músculo trapecio. Si no hay flexión activa de los dedos, ni del pulgar, es apropiado permitir el acortamiento de los flexores largos. Debe mantener la ADM de las articulaciones individuales de la muñeca, los dedos y el pulgar. Si la muñeca se extiende activamente, los dedos y el pulgar se colocan en flexión para conseguir una pinza tipo llave funcional, la pinza de tenodesis. Si esta contractura no se produce de modo natural, puede facilitarse mediante inmovilización con férula durante la fase aguda. Posición de rana o de Taylor. Esta posición se utiliza para evitar el movimiento de la columna lumbar durante los movimientos pasivos de las rodillas. También se usa para disminuir el tono de los extensores. Durante la recuperación se aplican los principios de manipulación para facilitar el movimiento normal, no provocar espasmo ni reforzar el patrón espástico. Hay que evitar la ADM extrema, sobre todo en la cadera y en la rodilla, porque el microtraumatismo puede ser un factor predisponente para la osificación periarticular B. Anteriormente, se continúan los movimientos pasivos de las extremidades paralizadas hasta que el paciente es móvil y, por tanto, capaz de una movilidad completa durante sus propias actividades, a menos que haya complicaciones como espasmo o rigidez excesivas. Una complicación posible en los primeros días, después de la lesión, y que sigue siendo un riesgo durante algunos meses, es la embolia pulmonar relacionada con trombosis. Tratamiento agudo. Los movimientos empiezan desde el día siguiente a la lesión. Detectar la recuperación del movimiento. Movimientos del hombro al menos 2 veces al día. Movimientos de la pierna 1 vez al día. En fracturas torácicas bajas y lumbares preestabilizado. Flexión de cadera menor de 30 grados. Flexión de la rodilla en posición de rana. Dedicación especial a los estiramientos específicos de los tejidos de las extremidades superiores. Se debe evitar la amplitud de movimiento extrema. Venosa profunda. Son importantes las medidas profilácticas, como movimiento pasivo frecuente, usar medias de compresión y la movilización precoz. Es obligatorio usar fármacos anticoagulantes. También es importante una vigilancia atenta del tamaño de la pierna y de otros signos de por parte de todos los miembros del equipo, porque la mortalidad anual por embolia pulmonar masiva es del 1-2%. Los pacientes precisan giros frecuentes mientras permanecen encamados. Pueden usarse tablas de giro para ayudar al personal con un régimen cada 24h, para evitar marcas por presión en la piel y ofrecer una oportunidad para comprobar la tolerancia de la piel. Este régimen puede combinarse con posiciones de drenaje postural. Es posible utilizar camas giratorias para recolocar al paciente, y la elección de la cama depende de la política individual de la unidad asistencial. La posición de la extremidad superior del paciente tetrapléjico
es muy importante durante el reposo en cama. Las lesiones cervicales incompletas son especialmente propensas al acortamiento de los tejidos blandos por desequilibrio muscular, que provoca subluxación parcial y dolor en el hombro. El 75% de los tetraplégicos presentan dolor en el hombro, con una duración de 2 semanas o más en el 60%. El dolor es unilateral en el 39% y bilateral en el 61%. En más de un tercio el dolor comienza en los 3 días siguientes a la lesión y, en el 52%, en las 2 semanas siguientes a la lesión. El dolor puede estar causado por desequilibrio muscular, espasticidad y traumatismo directo en la cintura escapular, combinados con inmovilización articular, causas centrales o periféricas de dolor neuropático. Los pacientes en los que se retrasa el inicio de los ejercicios de hombro más de 2 semanas después de la lesión, tienen un riesgo considerable de dolor en el hombro. Describieron posiciones especiales para prevenir la pérdida de movilidad. La abducción de 90 grados combinada con otras técnicas de colocación, disminuye la frecuencia y la intensidad del dolor en el hombro. La colocación se usa para minimizar la espasticidad de modo parecido a los pacientes con otros trastornos. Si el paciente presenta tono de la masa muscular en flexión o en extensión, es posible colocar las extremidades y el tronco en posiciones inhibidoras de reflejos. Decúbito lateral. Esta posición permite una posición de reposo cómoda para los hombros, en decúbito lateral, mientras se mantiene la abducción del hombro y el estiramiento del bíceps con apoyo. En esta fase pueden usarse antiespasmódicos para facilitar el estiramiento del tono elevado y disminuir las complicaciones de la contractura. Puede inyectarse toxina botulínica en músculos específicos, con el objetivo de aumentar la longitud muscular, disminuir el dolor y mejorar la amplitud de movimiento articular. Es especialmente útil en el tratamiento de los hombros, porque son vulnerables a problemas de dolor y pinzamiento causados por desequilibrio e hipertonía en la musculatura de la cintura escapular. Preparación e inicio de la movilización. El aprendizaje del paciente debe integrarse en el tratamiento agudo con explicación de las medidas terapéuticas y de los objetivos fijados conjuntamente. La rehabilitación debe empezar tan pronto como los pacientes estén preparados y hay que animarles a dirigir su planificación de objetivos. Una vez que las radiografías confirman la estabilidad de la columna vertebral, empieza la movilización sentando al paciente progresivamente erguido en la cama. La hipotensión postural es el problema principal, y los pacientes con lesiones en T6 y por encima necesitan una faja abdominal elástica. Esto ayuda a mantener la presión intratorácica y a disminuir la acumulación de sangre por ausencia de tono abdominal. Cuando el paciente empieza a sentarse, necesita el soporte de un collarín blando o duro, o de una órtesis. Es necesario seguir usando las medias antitrombóticas. Ciertas adaptaciones especiales de las sillas de ruedas ayudan a disminuir el desvanecimiento por hipotensión, como reclinar el respaldo o los soportes para levantar las piernas. Cuando los pacientes logran permanecer sentados durante 1h, pueden empezar la fase más activa de rehabilitación, con el objetivo de recuperar actividades funcionales. Hay disminución de la presión. Esta es una técnica en la que los pacientes se levantan por sí mismos en la silla de ruedas para disminuir la presión. Es recomendable que se levanten cada media hora durante 30 aproximadamente. Si el paciente no es capaz de levantarse, se usa a una posición modificada de flexión hacia adelante o de inclinación de lado a lado. Objetivos de la rehabilitación. Actividades funcionales motoras físicas con intervención precoz y profilaxis para prevenir complicaciones adicionales. Aprender información nueva para dotar al paciente de conocimientos para alcanzar la independencia. Lograr independencia funcional, física o verbal, y provisión de material para facilitar dicha independencia. Conseguir y mantener una reintegración adecuada en la comunidad. Conseguir la adaptación psicológica al nuevo estado físico adquirido. Es recomendable evaluar el progreso mediante examen de logro de objetivos. Los objetivos pueden dividirse en dianas al alcance, deben estar centrados en el paciente y deben ser apropiados y objetivos. Se recomienda establecerlos en un ambiente en equipo, dirigido por el paciente con cooperación interdisciplinar. Este es un punto en el que se anima encarecidamente a los pacientes
a tomar el control de su rehabilitación. Este tema se amplía a la filosofía de su reintegración futura. Estos objetivos deben fijarse en relación con el nivel de lesión medular y los objetivos funcionales apropiados. Estas expectativas funcionales, según el nivel del ME, pueden ser solo orientativas, especialmente a la luz de la prevalencia de las lesiones incompletas. El tratamiento de los problemas psicológicos y sociales debe discurrir en paralelo con el de los problemas médicos y de rehabilitación iniciales. Sabemos que los pacientes presentan síntomas de estrés y de ansiedad que precisan tratamiento específico. En las primeras semanas o meses, después de la lesión, el paciente puede presentar cambios. Es posible lograrlo durante una sesión terapéutica cuando el paciente puede preguntar por signos esperanzadores. En este caso, cualquier explicación debe estar respaldada por una valoración precisa con razonamiento basado en la evidencia si es posible. Es improbable que pueda darse una respuesta exacta, en cuyo caso, un énfasis positivo sobre los objetivos progresivos ayuda al paciente a centrarse en cada fase de su rehabilitación. Tratamiento del dolor. El dolor durante los movimientos puede ser un problema al inicio, debido en gran parte a la neurodinámica, que es el deterioro del movimiento y de la elasticidad del sistema nervioso. El dolor crónico es un problema frecuente en la ALME. El 65-85% de los pacientes sufren dolor considerable y un tercio de ellos dolor intenso. Ha propuesto una clasificación moderna del dolor después de una lesión de la médula espinal. Esta diferencia el dolor nociceptivo y neuropático. El dolor nociceptivo se divide en musculoesquelético y en visceral, mientras que el dolor neuropático se divide en dolor por encima, en o por debajo del nivel. Farmacológicas, neuroestimulación y tratamiento psicológico y ambiental. Esta variedad de métodos terapéuticos demuestra que ninguno es uniformemente eficaz en el alivio del dolor. Está en marcha abundante investigación sobre distintos métodos terapéuticos, sobre todo métodos cognitivos. Cuidado de la piel. Las regiones en las que son más frecuentes las úlceras por presión son la isquiática, postura sentada prolongada, la sacra, fuerza de cizallamiento, la trocanterea, la maleolar, la calcánea y la plantar por apoyo prolongado o traumatismo directo. La espasticidad que produce deformidad postural es un factor de riesgo potencial, aunque la nutrición inadecuada, el envejecimiento, la incontinencia y factores intercurrentes aumentan el riesgo de úlceras por decúbito. Sin isquemia no aparecen las úlceras. Por tanto, se enseña a los pacientes el control del riesgo y a usar colchones y cojines para redistribuir la presión. Espasticidad. Los pacientes con ME que tienen un síndrome de la motoneurona superior presentan síntomas negativos y positivos. La espasticidad es una característica de este tipo de pacientes, que plantea un reto en todos los aspectos del tratamiento. Es un tema muy amplio o que merece un análisis más profundo. Resulta difícil definir la espasticidad, aunque hace poco tiempo se ha definido como un fenómeno sensitivo-motor relacionado con la integración de o las respuestas motoras del sistema nervioso ante estímulos sensitivos. Está relacionada con la hipersensibilidad del arco reflejo causada por la pérdida de inhibición descendente o prolongada. En las lesiones medulares espinales incompletas, según el tipo, la espasticidad suele aparecer antes o incluso de inmediato. Cuando es grave, inhibe todo movimiento voluntario subyacente y crea conexiones sinápticas erróneas en el sistema nervioso en recuperación. En las lesiones medulares espinales completas, suele aparecer unos 3 meses después de la lesión. A menudo alcanza un máximo entre 6 y 12 meses después de la lesión y luego disminuye, volviéndose más manejable. No obstante, en una minoría permanece intensa y supone un problema grave para la función, la postura y el movimiento articular. Un grado moderado de espasticidad ayuda a las transferencias, levantado, mantiene el volumen muscular, protege la piel, en cierta medida, y puede contribuir a prevenir la osteoporosis. Los problemas surgen si la espasticidad es excesiva. Tratamiento de la espasticidad. El tratamiento de la espasticidad debe efectuarlo un EMP coordinado mejor que profesionales clínicos aislados. La espasticidad medular espinal es diferente a la observada habitualmente en pacientes que han sufrido un accidente cerebrovascular.
El mejor tratamiento es la prevención en los primeros meses después de la lesión. La posibilidad de establecer conexiones funcionales debe aprovecharse al máximo, esencialmente en los primeros días. También es importante evitar los factores desencadenantes, como la infección urinaria, el estreñimiento. Están desarrollando en la actualidad un método de valoración y evaluación cooperativa para determinar el mejor tratamiento de la espasticidad en pacientes colme. El enfoque terapéutico principal es farmacológico, aunque ninguno de los medicamentos usados con frecuencia, baclofeno, dantroleno y tizanidina, es universalmente efectivo ni incluso con efecto previsible. Durante muchos años, se han realizado bloqueos nerviosos, habitualmente con fenol o con alcohol. Todos los fármacos mencionados tienen efectos colaterales relevantes y numerosos. Puede usarse un sistema de bomba intratecal de baclofeno para administrar el baclofeno directamente en el líquido cefalorraquídeo. Se introduce bajo la piel una bomba recargable pequeña que administra una dosis terapéutica regular, para mantener un grado bajo de espasticidad. Conforme aumenta el uso de la toxina botulínica, disminuye el uso de otros bloqueos nerviosos. La cirugía tiene utilidad en el tratamiento, mediante liberaciones tendinosas y secciones nerviosas. Por ejemplo, neurectomía del obturador. Estas técnicas pueden ser efectivas, especialmente si se realizan por motivos higiénicos. Movilidad funcional y movilidad en la cama. Primero se enseña a rodar de lado a lado, después a pasar de tumbado a sentado y de sentado a tumbado. La función depende del nivel de lesión, por ejemplo, C5, rodar de lado a lado, C6, rodar, tumbado a sentado y sentado a tumbado, y C7, independiente en todos los aspectos de movilidad en la cama. Equilibrio en sedestación. De la posición sentada con ayuda en la silla de ruedas, se avanza a sentado en un pedestal con ayuda, sin ayuda, estático y después dinámico. El equilibrio se practica en posición sentada breve y prolongada, en la que la longitud de los isquiotibiales determina la capacidad para estar sentado un tiempo prolongado sin necesidad de ayuda. Levantarse. Levantarse empieza con elevaciones de presión parcial, en silla de medas, y progresa a elevaciones sobre bloques, en un pedestal seguidas de sin ayuda sin bloques. Movilidad en silla de ruedas. La experiencia en el uso de distintas sillas de ruedas es útil cuando el paciente está ganando confianza en la movilidad en silla de ruedas. Se enseñan los principios esenciales de seguridad y habilidades en silla de ruedas. Cuando el paciente progresa, debe tener la oportunidad de alcanzar habilidades avanzadas, como bordillos de distinta altura, pendientes, terreno irregular, ángulos cerrados y, si es posible, técnicas de escalera fija y mecánica. En las lesiones más altas, son necesarias algunas adaptaciones, como frenos ampliados y un respaldo de soporte modular. Las habilidades en las sulas motorizadas están basadas en un uso seguro de las funciones de la silla, maniobrado y experiencia en terrenos exteriores. Estas sillas pueden tener funciones de subida de bordillo y sistemas de levantado. Transferencias. Según el nivel de lesión y la capacidad funcional, puede usarse una tabla deslizante para las transferencias de piernas arriba y de piernas abajo en la cama. Esto avanza a sin tabla, cuando sea posible. Actividades funcionales alto a bajo, bajo a alto, entre dos pedestales, suelo, a pedestal, suelo, a silla, silla, a coche, baño y a sillón. Programa de levantado. Hay que tener cuidado al iniciar el levantado. La alteración neurovegetativa presente en los pacientes con lesiones cervicales y torácicas puede ocasionar problemas relevantes de hipotensión, que en las fases iniciales pueden afectar a la perfusión medular espinal. Se han sugerido estudios sobre tensión arterial y monitorización de las presiones sentado y levantado gradualmente con mesa inclinada. Estos problemas suelen desaparecer cuando mejora el retomo venoso. La pérdida ósea después del mes máxima en las extremidades inferiores. Existe cierta evidencia, aunque limitada, a favor de que estar levantado por cualquier medio puede mejorar la conservación de la densidad de masa ósea en la diáfisis femoral y en el fémur proximal de personas colme completa. Sin embargo, la movilización precoz con apoyo en carga de los pacientes puede ser importante para prevenir o ralentizar la pérdida mineral ósea después de una lesión. En la práctica, el levantado con mesa inclinada empieza lo antes posible. Esto puede tener otros muchos beneficios,
respiratorios, psicológicos y mejora de las funciones corporales sistémicas. La posición levantada es muy útil para conservar la flexibilidad neuromuscular y disminuir la espasticidad. En los pacientes con lesiones de T6 y por encima, se recomiendan una faja abdominal y las medias de compresión. Cuando el paciente es capaz de levantarse sin efectos perjudiciales, progresa a mantenerse en un marco de sostén, avanzando a estar levantado durante 3 veces por semana. Los pacientes con lesiones C5 y por debajo, deben ser capaces de estar levantados. Hay muchos sistemas comercializados que elevan al paciente en posición levantado. También algunas sillas de ruedas ofrecen esta posibilidad. Mientras está levantado, es posible reeducar el trabajo de equilibrio del tronco, por ejemplo, retirando el apoyo manual, lanzando y recogiendo una pelota. Cuando logra un equilibrio óptimo, el paciente parapléjico puede pasar a lograr la marcha con órtesis o de modo activo. Se han realizado diversos estudios para identificar el tiempo y la regularidad necesarios para que un paciente se levante. Se supone que el plazo de tiempo influye en la disminución de la espasticidad, por lo que se recomienda al menos media hora todos los días. Tratamiento de la extremidad superior. Esta actividad continúa desde la fase aguda usando diversas técnicas. Cuando el paciente ha comenzado a movilizarse en la silla de Medas, hay muchas opciones de fortalecimiento durante las actividades funcionales. La presencia de dolor de hombro, en los que usan silla de Medas, es innegable. El 78% de los tetraplégicos y el 59% de los parapléjicos, aunque las cifras varían entre distintos estudios. Se ha demostrado que los ejercicios específicos, para corregir el desequilibrio muscular y mantener la amplitud de movimiento completa disminuyen la incidencia. Pueden ser útiles otros ejercicios específicos, por ejemplo, bicicleta de brazo asistida / oblicua resistida, circuitos de resistencia y actividades deportivas. Es un complemento divertido de la rehabilitación y facilita la reintegración. La hidroterapia se utiliza para fortalecimiento y, como preparación para nadar. Se enseña a los pacientes a rodar en el agua y a nadar. Si el paciente usa una órtesis, esta limita las actividades en el agua. Cualquier paciente con una CF menor de 1 necesita una evaluación minuciosa antes de introducir la natación. Fortalecimiento y acondicionamiento cardiovascular. El proceso de rehabilitación incorpora componentes de fortalecimiento y de acondicionamiento como parte del restablecimiento de la función. Un paciente medio colme es 8 veces activo que un hombre sedentario de mediana edad. Los que utilizan silla de ruedas tienen más riesgo de discapacidades secundarias, como cardiopatía isquémica, obesidad, hipertensión y diabetes. Los cambios en la función muscular causados por LME pueden disminuir el gasto energético y la fuerza. Se motiva a los pacientes para conseguir sus objetivos físicos por distintos medios. El entrenamiento de acondicionamiento con material adaptado es útil. Para mejorar la resistencia, puede utilizar una bicicleta ergonómica con brazo motorizado. Se promueven los circuitos en silla de Medas y las habilidades avanzadas. La hidroterapia puede progresar a la piscina, una actividad divertida que puede mejorar el acondicionamiento cardiovascular. El énfasis en la enseñanza a los pacientes y en el establecimiento de un programa de acondicionamiento regular para las personas. El valor de las actividades deportivas es muy alto, incluso en las personas que no disfrutaban antes del deporte. Los beneficios conocidos de las actividades deportivas o en grupo pueden aprovecharse en el proceso de rehabilitación. Los pacientes suelen realizar una actividad mucho más tiempo si participan en un deporte. Hay muchas organizaciones sociales y benéficas disponibles para promover estas oportunidades y para aportar fondos para material a las personas con LME. Las actividades pueden progresar finalmente a deportes y clubes más competitivos, así como a animar a participar en los numerosos centros de acondicionamiento totalmente integrados disponibles. Se ha evaluado el acondicionamiento cardiovascular, efectos de la electroestimulación funcional en el músculo y en el estado de forma. Muchos estudios han investigado los efectos de la EF como complemento del ejercicio en pacientes con LME. Los efectos positivos del ejercicio EF son bien conocidos, aunque su intensidad,
duración y frecuencia varían. El ejercicio EF puede producir contracciones isométricas que aumentan la superficie muscular transversal. La ergonometría de bicicleta EF ha demostrado incrementos de la superficie de fibra muscular y del lecho capilar, además de aumentar el metabolismo corporal total y el estado de forma cardiovascular. Electroestimulación funcional en la recuperación de la función y de la marcha. La investigación y la tecnología han influido en nuestra práctica clínica. El entrenamiento de la marcha, en cinta, sin fin con sostén del peso corporal, está basado en la teoría del generador de patrón central. Está en marcha una investigación para incorporar la EF a este entrenamiento. En el futuro, es probable que aumente el uso en la rehabilitación del alma de métodos que aplican el concepto de neuroplasticidad dependiente de la actividad. La EF y su papel en las actividades funcionales y, en la marcha, requieren una evaluación adicional. Una revisión exhaustiva identifica el estado actual y el futuro de su potencial terapéutico. Se ha utilizado como neuroprótesis en actividades cotidianas ASEP para restablecer la función de la extremidad superior, ayudar a andar a los pacientes parapléjicos, y en las lesiones incompletas, se usa de modo generalizado. Se han fabricado dispositivos implantados para el PAI, Sambo, que están siendo utilizados en la actualidad, en la práctica clínica. A pesar de avances prometedores en la tecnología, las limitaciones fisiológicas del sistema neuromuscular desaconsejan el uso exclusivo de la EF para conseguir un resultado funcional realista y satisfactorio. La marcha sigue siendo ineficiente y necesita niveles altos de energía. Se ha demostrado que la función conseguida mediante un lugar externo de control será siempre de valor limitado para los pacientes. La investigación reciente busca patrones corticales de actividad para activar la estimulación para el movimiento. Algunos pacientes eligen la EF para mantener la masa muscular por estética y otros para mantener el volumen o la circulación de la pierna, para disminuir la presión sobre las prominencias óseas. Los pacientes muy delgados con prominencias óseas son más propensos a las marcas del paciente, que utiliza un marco de sostén del peso corporal y una cinta sin fin. Presión. El mantenimiento de la masa muscular mediante EF puede ayudar a mejorar este problema y les permite sentarse más tiempo en su silla de ruedas. Tratamiento respiratorio regular. Los pacientes tetraplégicos y algunos parapléjicos torácicos altos pueden beneficiarse de supervisión respiratoria regular y de entrenamiento respiratorio. La capacidad respiratoria empeora por la debilidad motora, la espasticidad y el dolor. Los aparatos de entrenamiento muscular inspiratorio proporcionan resistencia mediante distintos mecanismos o válvulas. Algunos estudios han demostrado cierto beneficio limitado para mejorar. Los aparatos más recientes realizan el entrenamiento con el protocolo. Este sistema produce entrenamiento muscular inspiratorio trabajando al 80% de la capacidad máxima. La pantalla muestra un programa orientado por objetivos para la persona, que intenta superar durante cada sesión de ejercicio. Enseñanza y consejo a cuidadores y familia. Los cuidadores participan activamente en el proceso de rehabilitación y se les enseña cómo colaborar con las actividades cotidianas y a ayudar al paciente para lograr una vida independiente. Se enseñan ejercicios asistidos, un programa de levantado y cuidados respiratorios, además de a mover y a manipular al paciente, prestando atención al cuidado de la piel y a su propia seguridad y cuidado de la espalda. Este apoyo está dentro de un método educativo integral proporcionado por asesores durante la rehabilitación. Sillas de ruedas. La variedad de sillas de ruedas disponibles aumenta todos los años, incluyendo algunas que permiten al paciente levantarse. Al principio, los pacientes son movilizados en una silla de medas convencional, que ofrece el máximo sustento y estabilidad, después de una valoración exhaustiva para asegurar su encaje y ajuste correctos. Se hacen adaptaciones para conseguir una posición sentada con equilibrio uniforme y buen sustento. Arbey 2008, Pope, 2002. Los sistemas de lienzo ajustable, en tensión y de respaldos modulares, son apropiados para lograr el control postural. La clave para una buena estabilidad se consigue mediante sustento y alineación de la pelvis. El cojín es igual de importante y debe valorarse del mismo modo
teniendo en cuenta también la necesidad de protección en las zonas de presión. Se usan distintas herramientas de valoración de la presión, para evaluar la viabilidad de la piel, en posición sentada útiles para determinar el cojín adecuado. Más adelante, durante la rehabilitación, es apropiado probar distintas sillas de ruedas, para ofrecer más movilidad e independencia, según las necesidades de la persona. A la vista de la incidencia de dolor de hombro, en los usuarios de silla de medas, es apropiado valorar la necesidad de adaptaciones y el peso de la silla de medas. Se comercializan numerosas sillas de medas ligeras, y el uso de sistemas de rodado asistidos puede facilitar el esfuerzo de rodado. Para facilitar la movilidad en exteriores, puede montarse una tercera rueda motorizada o una adaptación de triciclo en la parte delantera de una silla de medas manual ligera. Sillas motorizadas. Todos los pacientes tetraplégicos deben disponer siempre de una silla motorizada, incluso si al principio eligen una silla manual ligera. Esto puede ser apropiado también para algunos parapléjicos, en función de su edad y de las actividades funcionales previsibles. Rehabilitación de lesiones incompletas. El tratamiento de los pacientes con lesiones incompletas plantea numerosos desafíos, sobre todo porque la experiencia ha demostrado que los resultados previsibles son desconocidos. Esto puede afectar a la adaptación psicológica del paciente y puede retrasar a los pacientes para avanzar en su vida, porque los cambios físicos se prolongan durante muchos años. Aparato de entrenamiento respiratorio. La atención se centra en corregir el desequilibrio muscular, la espasticidad y el tono, así como la pérdida sensitiva. El tratamiento depende del grado de discapacidad y de los problemas físicos específicos, porque las lesiones incompletas producen una gran variedad de pérdida de actividad funcional. El tratamiento puede consistir en facilitación de los patrones de movimiento normales, fortalecimiento muscular, corrección del desequilibrio muscular, y compensaciones e inhibición de la espasticidad. La reeducación del equilibrio y de la marcha, las habilidades en silla de ruedas y las actividades funcionales se realizan de modo apropiado para el grado de capacidad del paciente. La investigación indica que la actividad nerviosa en patrones puede ser un mecanismo importante para desarrollar y mantener los circuitos inhibidores. Numerosos estudios han analizado la facilitación de la marcha con un sistema de apoyo en carga parcial en cinta sin fin. Este sistema está basado en los principios de y ejercicio repetido del movimiento de la marcha, para aumentar la fuerza, la coordinación y la resistencia. Hay indicios procedentes de estudios en animales de que las redes nerviosas en la médula espinal aislada son capaces de generar impulsos rítmicos con organización recíproca entre agonistas y antagonistas en ausencia de eferentes descendentes y aferentes relacionados con el movimiento. Se cree que en los seres humanos sucede lo mismo. Los sistemas medulares espinales contribuyen al control de la locomoción, mediante circuitos medulares segmentarios e intersegmentarios. En la marcha normal, se ha demostrado que los patrones de actividad muscular no son generados centralmente por actividad refleja inducida, mediante reflejos de estiramiento. Se cree que la facilitación de la marcha, en el sistema de cinta sin fin está influida por tres regiones sensitivas principales que actúan sobre los GC. 1. Carga y retroalimentación propioceptiva desde los músculos extensores. 2. Aferentes esteroceptivos desde los mecanorreceptores del PAI. 3. Posición articular y estiramiento muscular desde los flexores de la cadera y los flexores plantares del tobillo. Algunas escalas de medición de resultados analizadas como herramientas de evaluación para este trabajo, en los Centros Nacionales de Lesiones Medulares Espinales. La movilidad de la cadera es ayudada por el arnés, de modo que permite el movimiento casi totalmente dentro de los límites de una amplitud de movimiento normal. Los fisioterapeutas que ayudan a guiar la posición del pie de modo manual, creen que este es un modo efectivo de controlar el movimiento y de bloquear los patrones perjudiciales anómalos. Se ha introducido la como complemento para ayudar a la marcha. Las ventajas de este entrenamiento de la marcha son mejorar las funciones sistémicas y estimular las secuelas nerviosas vegetativas. El entrenamiento precoz con apoyo en carga parcial puede ayudar a reducir la osteoporosis, y se ha observado que los pacientes necesitan ayuda después del entrenamiento. Quedan dudas sobre si este tratamiento es efectivo,
se debe el progreso a otros factores, plasticidad muscular o recuperación espontánea, o puede la médula espinal aprender del aumento de las demandas de carga de las extremidades. Todavía no conocemos bien las influencias supramedulares y aferentes en la médula espinal en el ser humano. Los pacientes con lesión de la MUNI precisan un diagnóstico precoz y pueden beneficiarse de intervenciones quirúrgicas tempranas y reparadoras tardías, así como del uso de órtesis para adaptarse a la debilidad. Marcha asistida, soportes ortopédicos y órtesis. Durante la rehabilitación se evalúan las posibilidades del paciente para andar con órtesis. Según el tipo de fractura, el entrenamiento de la marcha comienza normalmente aproximadamente 1 año después de la cirugía o antes, si no está indicada la cirugía mediante fijación o si el paciente presenta una lesión incompleta. La revisión quirúrgica debe ser individualizada. Algunos pacientes pueden necesitar una órtesis temporal durante la recuperación. Conviene recordar que, incluso si el paciente es capaz de andar con un soporte ortopédico, es posible que no quiera o sea aconsejado de que no lo intente. Las técnicas utilizadas para el entrenamiento de la marcha. A continuación, exponemos un resumen de la progresión del entrenamiento. El proceso de entrenamiento de la marcha plantea demandas físicas considerables y requiere compromiso. Los criterios que deben analizarse son los siguientes. Valoración del riesgo apropiada. Fuerza suficiente de la extremidad superior para levantar el peso corporal. ADM completa de caderas y rodillas sin contractura. Acondicionamiento cardiovascular suficiente para soportar la actividad de andar. Valoración de la deformidad vertebral, por ejemplo, escoliosis, que puede dificultar el equilibrio. En posición levantada. Motivación del paciente. Valoración de la espasticidad, que puede hacer que la marcha sea insegura. La experiencia enseña que muchos pacientes completan su entrenamiento con soportes ortopédicos y los abandonan algunos meses o años después, porque la marcha se ha convertido en un esfuerzo excesivo. Puede ser preferible el uso de silla de ruedas, porque deja libres las manos para actividades funcionales, a diferencia de lo que sucede al andar con un soporte ortopédico. Órtesis. La capacidad de andar con soporte ortopédico y el grado de ayuda necesaria depende del nivel funcional de lesión. Los siguientes son ejemplos de órtesis utilizadas para diferentes niveles de lesión. C7, L1, órtesis de guiado de cadera GO, órtesis de marcha recíproca, avanzada. T6, T12, soporte ortopédico para con ruedas, el paso a las muletas, depende de la función del paciente. T9, T13, marcha con soporte ortopédico con muletas de mango confortables. L3 y por debajo, órtesis o ayuda, para caminar apropiada. Trabajo de la marcha inicial. El entrenamiento con soporte ortopédico comienza en moldes posteriores de fibra de vidrio o un material de moldeado ligero similar. Se vendan los moldes y se colocan resortes para dedos del pie. Para todo el entrenamiento de la marcha, con órtesis se usan órtesis de entrenamiento ajustables. El equilibrio en posición levantada se consigue en las paralelas, delante de un espejo, manteniéndose levantado en extensión y sujetando la espalda con tensión de los ligamentos iliofemorales. La técnica de elevación se enseña en posición levantada, levantando todo el peso corporal con control total. También se enseña a levantarse desde sentado y a volver a sentarse. Cuando el paciente ha conseguido el equilibrio levantado y el grado apropiado de sustento necesario, empieza el trabajo de equilibrio dinámico. Esto comprende girar con seguridad, patrones de marcha de balanceo a y de balanceo, a través, y la técnica de marcha de 4 puntos, para practicar escalones. Transferencias. Se practica la transferencia en moldes posteriores, desde el pedestal, a una silla, de la silla, al pedestal y desde la silla al levantado. Fase intermedia de trabajo de la marcha. La progresión a un andador de ruedas o a las muletas empieza en esta fase. El equilibrio se consigue usando una barra paralela y una muleta, o con un andador de ruedas y una persona de ayuda. Los patrones de marcha y las transferencias descritas anteriormente. Según el grado funcional, se enseña la marcha de 4 puntos, con muletas, después bordillo, pendiente y escaleras. La valoración con vídeo para resolver problemas y las técnicas de perfeccionamiento de la marcha pueden ser útiles en esta fase. Fase final de trabajo de la marcha.
Al completar el entrenamiento se toman medidas al paciente para la órtesis definitiva. En los pacientes que usan órtesis de marcha recíproca, se reeduca la marcha en las paralelas. Lesión de la médula espinal. Después se pasa a un andador de ruedas y, posiblemente, a muletas, como se ha explicado antes. Para los pacientes con soporte ortopédico, se diseña un programa de posición levantada en domicilio con el fin de mejorar la confianza. Esto supone utilizar férulas diariamente para mantener la fuerza y el acondicionamiento cardiovascular y para mejorar la movilidad. Los objetivos se deciden de modo compartido respecto al uso de los soportes ortopédicos y las ayudas para caminar en el domicilio y en el trabajo, con el fin de lograr una función óptima. Paciente conectado a un respirador a largo plazo. En la actualidad, es previsible un aumento de la supervivencia de los pacientes con lesiones altas, especialmente los jóvenes. La reincorporación a la comunidad requiere ventilación domiciliaria y un conjunto de cuidados complejos. Una vez superada la fase aguda, se determinan sus necesidades individuales. Existen sillas de ruedas especializadas, que pueden controlarse con la boca o con la cabeza. La profilaxis torácica es vital, con traqueotomía, ventilación con bolsa regular y aspiración para evitar las atelectasias y prevenir la infección. La EF para los músculos abdominales ha sido evaluada como técnica de ayuda a la tos. La ventilación no invasiva puede ser adecuada para algunos pacientes y, en otros es mejor el marcapasos diafragmático. En general, los que presentan lesiones por encima de C3 tienen mejor pronóstico. Las lesiones a nivel C4 suelen afectar al asta anterior y no es posible la estimulación, ya que esta depende de un sistema de motoneurona inferior intacto. La valoración comprende estudios de conducción nerviosa y puede incluir también fluoroscopia para ver la movilidad del diafragma. Se colocan electrodos alrededor del nervio frénico bien en el tórax o en el cuello. Se conecta un cuadro marcapasos, estemo a antenas transmisoras, estemas. Estas se colocan sobre los receptores implantados que cuando son estimulados producen una contracción diafragmática. No hay un régimen de ajuste para entrenamiento, pero algunos pacientes precisan un marcapasos de 24H. Otros usan el respirador a tiempo parcial. Al principio, la fisioterapia intenta aumentar al máximo la fuerza en todos los músculos inervados para ayudar a controlar la cabeza y a fortalecer los músculos respiratorios accesorios. Las técnicas de respiración glosofaríngea y el uso de un sistema de entrenamiento mediante retroalimentación pueden permitir al paciente hacer descansos sin el respirador. Se recomienda la posición levantada en mesa inclinada a intervalos regulares, además de los movimientos pasivos. El tratamiento de la espasticidad es también un aspecto importante que puede incluir medicación. El propósito de estos pacientes es lograr la independencia verbal y el control de su entorno. La tecnología ofrece sistemas vinculados a controles del entorno, computarizados manejados mediante control con la boca o con la cabeza, o activados mediante la voz. Niños con lesión de la médula espinal. El número de niños con lesión de la médula espinal no congénita es muy bajo, afortunadamente. Las cifras varían en los estudios, pero un estudio señala que menos del 2% de los niños ingresados con cualquier tipo de lesión traumática presentan un ALME. Las causas traumáticas principales son los accidentes de tráfico y las caídas. En los niños muy pequeños, la cabeza es proporcionalmente mayor y más pesada y, por tanto, las lesiones suelen ser cervicales. La amplitud máxima de flexión de la columna cervical disminuye conforme el niño crece y ofrece un análisis global del tratamiento de los niños con ALME. Las consideraciones especiales en los niños con ALME son las siguientes. Los niños son muy sensibles a la hipotensión, distonía neurovegetativa y disfunción termorreguladora. Es posible el daño del cerebro inmaduro por hipotensión crónica al empezar a movilizar. Los niños tienen un metabolismo más elevado y, por eso, tienen más necesidades calóricas para la curación y la recuperación. El íleo paralítico es un problema muy frecuente en las lesiones torácicas y cervicales. Estar levantado es una prioridad en la rehabilitación de los niños. Es importante para las habilidades sociales y, en el desarrollo de la curiosidad, es esencial para prevenir la osteoporosis y
facilita el desarrollo de los cartílagos de crecimiento epifisarios. Para mantener la posición levantada, pueden emplearse distintos medios, utilizando muchos sistemas de levantado móviles. Se usan órtesis de soporte vertebral, soportes ortopédicos y otros tipos de órtesis para estar levantado con ayuda y andar. El niño puede utilizar la órtesis el 90% del día y permanecer ambulatorio el 80% del día, aunque, en realidad, esto puede ser muy difícil de conseguir. Es conveniente una vigilancia intensiva del niño durante los brotes de crecimiento, para detectar deformidades vertebrales, por ejemplo, escoliosis. El acortamiento de los tejidos blandos está causado por la postura alterada y el desequilibrio muscular que aumentan la deformidad. El apoyo y la información a los padres sobre las implicaciones del ALME les permitirán enseñar a sus niños y a la familia y vigilar al niño para identificar cualquier complicación. La escolarización debe mantenerse durante la rehabilitación, en colaboración con las autoridades educativas. La comunicación fluida con los equipos educativos locales garantiza y facilita el alta y ayuda a la reintegración. La transición de los servicios de adolescentes a los de adultos requiere un grado considerable de apoyo y planificación por parte de los profesionales implicados en el tratamiento individual. Plan de alta, reintegración y seguimiento. El proceso de rehabilitación y reintegración es complejo, con participación de muchos organismos y recursos. El desarrollo del proceso de control del caso ha ayudado a coordinar el proceso complejo de alta a la comunidad. De este modo, el paciente tiene un defensor para complementar el equipo de rehabilitación básico, que proporciona apoyo para superar las dificultades funcionales y actuar de enlace con distintas organizaciones y autoridades a lo largo de la rehabilitación. En el Reino Unido, el 74% de los pacientes reciben el alta a su propio domicilio, el resto a una institución temporal, residencia o centro. Al alta, todos los pacientes precisan seguimiento y revaloración adicionales intensivos, que pueden implicar a los equipos comunitarios. Lo ideal es una revisión multidisciplinar para mantener un apoyo continuo, vigilar el bienestar físico y facilitar la reintegración. Durante la rehabilitación, los pacientes son presentados a grupos y organizaciones que pueden ofrecer apoyo social y de personas en la misma situación, así como actividades recreativas, además de su papel asesor para ayudar al proceso de reintegración. El terapeuta ocupacional y el equipo comunitario hacen una visita a domicilio o incluso al colegio o al puesto de trabajo. El fisioterapeuta debe participar para valorar aspectos de movilidad. Si las adaptaciones del domicilio o el traslado de domicilio no están preparados, pero el paciente está listo para el alta, puede ser necesario el traslado a un centro temporal. La preparación para el alta empieza al principio de la rehabilitación, para facilitar un proceso asistido. Gracias a la experiencia de los autores, sabemos que muchos pacientes con lesiones incompletas de la médula MUNI consiguen una recuperación funcional después de 2 años. Como fisioterapeutas, debemos asegurar que no se pierde esta oportunidad y que pueden lograrse cambios cualitativos reales. Las implicaciones económicas son muy importantes cuando una persona puede mantenerse móvil y disminuir la ayuda de un cuidador. Debemos fomentar el uso de todos los aparatos y modalidades terapéuticas disponibles. Los pacientes necesitan un seguimiento regular y pueden precisar intervenciones tardías, como transferencias tendinosas y cirugía de implante, para restablecer la función mencionado anteriormente. La unidad de lesiones medulares espinales debe estar disponible como un recurso de seguridad, si surge alguna complicación o problema. El tratamiento de la persona con ME es complejo y para toda la vida. Un programa de rehabilitación interdisciplinar, orientado por objetivo y funcional, debe permitir al paciente con ME vivir una vida lo más plena e independiente posible. Las intervenciones terapéuticas basadas en la evidencia están modificando ya nuestras expectativas, y el desarrollo tecnológico y farmacológico ofrece novedades alentadoras para el tratamiento de las personas con ME. La investigación reciente aporta esperanzas de que en el futuro próximo los profesionales clínicos participen activamente para modificar y potenciar la recuperación natural. Si lo logramos,
el resultado funcional y la calidad de vida de los pacientes con ME deberían mejorar. Caso clínico. Razonamiento clínico en un caso, para intervención más de 2 años, después de una lesión de la médula espinal. Paciente. Patología. Cabeceó una pelota jugando al fútbol a los 23 años de edad. Presentó dolor en la región anterosuperior del tórax y alteración de la sensibilidad. El paciente notaba una sensación de opresión alrededor de la región superior del tórax. Después de distintos tratamientos musculoesqueléticos, consultó con el cirujano. El diagnóstico inicial erróneo fue de posible linfoma y le realizaron 3 intervenciones quirúrgicas. La gammagrafía reveló más adelante un osteoblastoma. Las intervenciones quirúrgicas adicionales para extirpar el osteoblastoma y realizar fijación interna instrumentada e injerto óseo provocaron una lesión de la médula espinal incompleta en T2, T3. Más adelante durante ese año, fue necesaria una operación adicional para revisar la fijación y ampliarla de C7 a T6. 7 intervenciones quirúrgicas con fibrosis y daño de tejidos blandos asociados. Hipertonía, aumento del tono en ambas extremidades inferiores, extensor más que flexor. El paciente refiere espasmos abdominales variables. Debilidad, al principio pérdida completa de función sensitiva y motora por debajo de T3 en el postoperatorio. Desde 2000, recuperación gradual de la función motora y sensitiva. Finalmente logró levantarse y dar sus primeros pasos después de 3 meses. Tratamiento inicial como paciente interno. En unidades de agudos y de rehabilitación durante más de 7 meses. Tratamiento adicional como paciente externo, en el Departamento de Neurofisioterapia de Rehabilitación, 24 meses después total más 4 años después del episodio postoperatorio del ME. Escala de deficiencia Asia en la valoración inicial. Sensitivo T3 y motor, S2 no explorado S3, S5 en el lado derecho. Sensitivo T3 y motor L2 en el izquierdo. Presentación del ME incompleta como síndrome de Brown-Séquard. Antecedentes. Sin enfermedades ni lesiones previas. Antecedentes sociales. Recuperó un empleo a tiempo completo. Trabaja en una profesión básicamente sedentaria, pero debe realizar viajes internacionales. Antes del ALME, le gustaba el fútbol americano, la natación, el golf y el tenis. Señala que cuando se siente bajo presión, nota que el tono aumenta. Estructura corporal y función deficiencias. Alineación cefálica asimétrica. Aumento compensador de la actividad muscular en el cuello y en la cintura escapular. Pérdida de la imagen corporal normal. Orientación de línea media alterada. Movimientos asociados en la extremidad superior izquierda, para reforzar la estabilidad del tronco. Actividad selectiva reducida del tronco y de la cintura escapular. Debilidad y hipotonía del tronco izquierda mayor derecha. Déficit sensitivo T3 a S2 S3, S5 no explorado. Pérdida de sensibilidad al pinchazo y térmica en el lado derecho. Déficit propioceptivo en ambos tobillos y pies. Hipertonía de aductores izquierdos, extensores de rodilla, músculos crurales posteriores, componentes nervioso y no nervioso. Debilidad y disminución de la estabilidad pélvica, glúteos izquierdos y extensores del tronco. Contractura y disminución de la amplitud de movimiento barra oblicua, rigidez, alrededor del pie y del tobillo izquierdos. Disfunción neurovegetativa, sudoración en el lado izquierdo del tronco y mitad lateral de la mano izquierda. Sistemas de equilibrio alterados y estrategias compensadoras. Daño de tejidos blandos y fibrosis alrededor de T3 con daño y disfunción musculares resultantes. Limitaciones de actividad. Patrón de marcha inconsistente e inestable. Elevación inadecuada del pie izquierdo. Al subir escalones, depende de un bastón como ayuda para andar. Necesita ayuda de la extremidad superior para pasar, de sentado a levantado. Trastorno del sueño por espasmos involuntarios en la extremidad inferior. Incapaz de andar y de transportar algo en sus extremidades superiores. Necesita un bastón para moverse. Limitaciones de participación. La menor eficiencia de la marcha significa que se cansa rápidamente. Dificultad para andar en exteriores los días ventosos, en ambientes concurridos y sobre superficies irregulares.
Capacidad limitada para hacer deporte. Incapaz de realizar algunas hace de modo independiente, como levantar objetos pesados, transportar comida caliente, alcanzar armarios. Incapaz de efectuar el mantenimiento de la casa y del jardín. Problema principal. Debilidad alrededor de la parte izquierda del tronco desde T3 hasta la extremidad inferior. Déficits sensitivos. Hipertonía dominante en los extensores de la extremidad inferior izquierda. Hipotonía en la parte izquierda del tronco. Asimetría postural desviada a la derecha de la línea media, para reforzar el control postural. Escoliosis postural que causa dolor en cuello y hombro. Disminución de la flexión de la rodilla al andar. Contractura de los músculos gastrocnemio y sóleo izquierdos con cambios estructurales de tejidos blandos en el pie izquierdo. Estrategias de equilibrio alteradas a favor del lado derecho del cuerpo, dependientes del tacto digital de la extremidad superior derecha, para aumentar el equilibrio mediante retroalimentación directa en los sistemas vestibulares. Desequilibrio postural al andar durante el apoyo, en carga sobre la pierna izquierda. Percepción del paciente de los problemas principales. Patrón de marcha trabajoso. Debilidad en los músculos del vientre. Rigidez en la pierna izquierda. Bloqueo del cuello y del hombro con dolor. Corregir los elementos biomecánicos alterados consolidados. Facilitar la actividad selectiva alrededor de la pelvis y del tronco, para estabilizar el cuerpo sobre la extremidad inferior y la pelvis del lado izquierdo. Mejorar la amplitud de movimiento del tobillo izquierdo. Proporcionar retroalimentación para reforzar el aprovechamiento donde el déficit sensitivo dificulta el movimiento y el aprendizaje motor. Potenciar la actividad y mantener la postura y la longitud de los tejidos blandos, mediante órtesis y EF para proporcionar una postura articular recordada y una secuenciación del movimiento. En una actividad funcional. Uso de funciones mejoradas como comprobadores de aprovechamiento específicos, para potenciar la motivación individual para involucrar en las estrategias terapéuticas relacionadas con la deficiencia. Escala de deficiencia Asia. Fotografías de la alineación, levantado, relacionadas con la actividad y la participación. Análisis en vídeo / análisis del movimiento. Prueba de andar 10M. PSI, medición de la eficiencia de la marcha, mediante el coste de energía por distancia recorrida. Escala de equilibrio de Ver. Elevación activa de la rodilla izquierda levantados centímetros. Resumen del avance del tratamiento. Tratamiento inicial adaptado para evaluar distintas órtesis prefabricadas para mejorar la elevación del pie izquierdo. Una férula fue útil, pero dejó marcas en la piel. La derivación al equipo de órtesis proporcionó una férula blanda que mantiene la flexión dorsal del tobillo y proporciona cierto grado de eversión. Técnicas de tejido blandos combinadas con movilizaciones inhibidoras con apoyo en carga, para producir alargamiento excéntrico de los extensores de la región distal de la pierna izquierda. Facilitación de la estabilidad del lado izquierdo. En movimientos funcionales, para mejorar el control del tronco. Intenta mantener este control durante actividades con apoyo en carga sobre la pierna izquierda. Una actividad clave con continuidad efectiva, bajar un escalón en las escaleras con facilitación, alrededor del pie y de la rodilla, mejoró la liberación activa de la pierna en posición levantada y permitió flexionar la pierna al subir un escalón sobre un umbral. Esto era imposible antes. Se diseñó un programa de ejercicio en casa para mejorar y, después mantener el aumento de la amplitud de movimiento funcional, en el pie y el tobillo izquierdos. Ejercicios complementarios centrados en la mejora de la estabilidad dinámica del tronco moviéndose sobre la pierna izquierda. Valoración de ODFS con estimulador de canal único, para levantar el pie. Con eversión al andar. El estimulador de canal doble, fue valorado para levantar el pie y flexionar la rodilla en la fase de balanceo. La EF aumentó el fortalecimiento de la amplitud de movimiento del tobillo ampliada y ayudó a mantener esta amplitud de movimiento. Tratamiento dirigido a mejorar la simetría del tronco y el equilibrio. Facilitación de los sistemas de equilibrio. El fisioterapeuta utiliza técnicas manuales para aumentar la longitud de los tejidos blandos y facilitar la aceptación de la base de apoyo en carga sobre el pie izquierdo. Una toalla doblada alarga la cara plantar del pie y el complejo muscular de la pantorrilla.
Ejercicio para estabilidad en posición erecta sobre la pierna izquierda, para subir a un taburete con la pierna derecha. Añadir rotación en movimientos dinámicos y estrategias de dificultad creciente del tobillo. La disminución gradual de los espasmos extensores permitió mejorar la libertad de movimientos en la pierna izquierda. La mayor confianza en el control del tronco y en el equilibrio disminuyó la dependencia del bastón para andar. Uso exclusivamente en exteriores para andar distancias más largas. Facilitación de la alineación de las cinturas escapulares para aliviar el dolor de espalda y dolor irradiado desde T3. Avance a disminuir las compensaciones y liberar la extremidad superior izquierda del tronco. Mejora de la actividad en los eversores y en los flexores dorsales del tobillo izquierdo reforzada con ODFs. Paciente en bipedestación ajustado para producir flexión dorsal de tobillo. Puede añadirse un segundo canal para la estimulación glútea en la fase de apoyo o la flexión de la rodilla, en la fase de balanceo. Control postural dinámico en sedestación incorporando rotación de la extremidad, combinada con control del tobillo. Progresión a posición erecta.